Los misterios ocultos de Jerusalén y el asombroso descubrimiento del estanque de Siloé. Cerca de la histórica ciudad de Jerusalén, una tierra impregnada de relatos bíblicos y acontecimientos trascendentales, se esconden secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Figuras icónicas como el rey David, el estanque de Siloé e incluso Jesús, el Mesías, están profundamente ligadas a esta región, donde los misterios aún por descubrir siguen intrigando a arqueólogos y científicos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Durante décadas, exploradores han excavado el suelo de Jerusalén en busca de respuestas, superando innumerables obstáculos. Sin embargo, recientes hallazgos han comenzado a revelar estructuras enterradas, pasadizos subterráneos y enigmas que han desconcertado incluso a los más escépticos. Uno de estos descubrimientos es el legendario estanque de Siloé, un sitio con una relevancia histórica y espiritual incalculable. Pero, ¿qué hace a este estanque tan especial? Su importancia se remonta al siglo VII a.C., hace aproximadamente 2700 años. Situado en el extremo sur de la ciudad de David, este depósito de agua fue clave en la vida de los habitantes de la antigua Jerusalén. Además de su valor funcional, se ha sugerido que civilizaciones previas, como los cananeos, ya utilizaban sus aguas con propósitos ceremoniales. Durante tiempos de guerra, el estanque desempeñó un papel crucial al abastecer de agua a la ciudad cuando era sitiada. El rey Ezequías desvió el agua del manantial de Gijón hacia el estanque a través de un sistema de túneles, asegurando así la supervivencia de la población. Sin esta ingeniosa construcción, obtener agua en un contexto de asedio habría sido peligroso y complicado. Más allá de su función práctica, el estanque de Siloé también poseía un profundo significado espiritual. Durante siglos, los judíos lo utilizaron para realizar rituales de purificación antes de ingresar al templo de Jerusalén para la adoración y la realización de ofrendas sagradas. Pero su trascendencia no terminó ahí. En la época de Jesús, este lugar adquirió aún más relevancia dentro de la tradición cristiana. Según el Evangelio de Juan 9:7, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, instruyéndolo a lavarse en el estanque de Siloé. Este milagro se convirtió en un testimonio de fe y reafirmó la divinidad de su mensaje. Sorprendentemente, la ubicación exacta del estanque permaneció desconocida por más de 2000 años. Durante el siglo I, una emperatriz bizantina ordenó la construcción de una iglesia en lo que se creía que era su emplazamiento original. Sin embargo, investigaciones arqueológicas posteriores revelaron que el verdadero estanque de Siloé se encontraba en un lugar distinto. Este hallazgo ha causado un gran impacto en la comunidad científica y en aquellos que buscan comprender la historia de Jerusalén. No solo ha despertado el interés de creyentes y estudiosos de la Biblia, sino que también ha desafiado el escepticismo de muchos. En definitiva, el estanque de Siloé no es solo una maravilla arqueológica, sino un símbolo de fe, historia y supervivencia que sigue asombrando al mundo con cada nuevo descubrimiento. En junio de 2004, los arqueólogos Ali Shokri y Rani Rak realizaban reparaciones en una tubería de agua cerca de Jerusalén cuando, por casualidad, descubrieron dos antiguos escalones de piedra. Esta revelación llevó a una excavación más profunda que pronto desenterró un sitio increíblemente significativo, el estanque de Siloé, un antiguo depósito de agua de aproximadamente 225 pies de ancho, con una forma trapezoidal que se extiende a lo largo de un valle. Este hallazgo fue un portal directo al pasado, revelando detalles clave de la historia de Jerusalén. Los registros históricos indican que el estanque de Siloé había pasado por varias etapas de construcción antes de alcanzar un tamaño impresionante de 11,4 acres, aproximadamente 50.450 pies cuadrados, lo que lo hace solo un poco más pequeño que un campo de fútbol. La noticia del descubrimiento emocionó tanto a arqueólogos como a creyentes de diversas religiones, incluidos judíos y cristianos, quienes consideran al estanque un lugar de gran importancia espiritual y histórica. El reverendo Johnny Moore, presidente del Congreso de Líderes Cristianos, declaró que, tras este descubrimiento,
los ateos que antes desestimaban los relatos bíblicos sobre el estanque de Siloé, ahora se ven forzados a reconsiderar su postura. Moore añadió que este hallazgo confirma la conexión tangible entre los eventos bíblicos y la historia real, destacando la importancia de los hechos históricos en la validación de la fe religiosa. Según los relatos bíblicos, el estanque de Siloé tuvo un papel crucial tanto físico como espiritual. En tiempos de Jesús, el estanque fue el lugar donde sanó a un ciego, lo que se describe en el Evangelio de Juan 9:7. Para los cristianos, este milagro no solo representa una curación física, sino también un acto de purificación espiritual. De este modo, el estanque de Siloé simboliza el bautismo y el renacimiento, algo que tiene un profundo significado tanto para los fieles como para los arqueólogos. Una vez descubierto, los arqueólogos han comenzado un proyecto de excavación completo del sitio. La Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, ha confirmado que el estanque de Siloé será abierto al público por primera vez después de más de 2000 años. Las excavaciones han revelado partes de su lado norte y una pequeña sección del lado oeste, mientras que el trabajo continúa para desenterrar más de este fascinante sitio. Los visitantes pronto podrán presenciar el proceso de excavación y explorar este importante lugar dentro del Parque Nacional de la Ciudad de David. Este descubrimiento ha generado un gran aumento en el turismo y las peregrinaciones a Jerusalén. Recientemente, los arqueólogos encontraron una inscripción hebrea de 6 líneas en una piedra, datada en el siglo VII a.C., que describe el proceso de construcción del estanque. La inscripción hace referencia al rey Ezequías y a sus logros, confirmando la exactitud histórica de los relatos bíblicos sobre su reinado, especialmente en lo relacionado con los túneles que construyó para asegurar el suministro de agua a la ciudad. Los famosos túneles de Ezequías, que hoy en día son una atracción turística, fueron una hazaña de ingeniería. El túnel de Siloé, que se extiende por 1500 pies, fue diseñado para desviar el agua desde el manantial de Gihón hasta el estanque de Siloé durante un asedio. El túnel fue excavado desde ambos extremos y se encontraron en el centro, lo que demuestra la precisión de la ingeniería antigua. Este túnel fue descubierto por un niño en el siglo XIX y, más tarde, una inscripción encontrada dentro del túnel proporcionó detalles valiosos sobre su construcción. Además de los túneles de Ezequías, los arqueólogos también han desenterrado una red de túneles cananeos debajo de la ciudad de David. Estos túneles, que datan del período cananeo, fueron diseñados para canalizar el agua desde el manantial de Gihón hacia los campos agrícolas y un embalse en el sur de la ciudad. Los túneles cananeos son un testimonio de las habilidades de ingeniería avanzadas de esta antigua civilización. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Hoy en día, tanto los túneles de Ezequías como los cananeos se pueden recorrer en el Parque Nacional de la Ciudad de David. Estos túneles proporcionan una fascinante visión de la historia y la ingeniería de las antiguas civilizaciones que habitaron Jerusalén y continúan siendo un importante atractivo turístico y objeto de estudio. La expansión del Imperio Islámico en el siglo VII, lo que cambió la estructura religiosa, cultural y política de la región. La ciudad de Jerusalén, que durante siglos fue un lugar central en la tradición judía y cristiana, pasó a ser dominada por el Islam. En particular, el dominio musulmán consolidó la ciudad como el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina, debido a la presencia de la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, el redescubrimiento de Jerusalén por parte de los arqueólogos en las últimas décadas ha arrojado nueva luz sobre su historia, permitiendo comprender mejor su importancia religiosa y cultural. Los descubrimientos arqueológicos, como el palacio antiguo y los restos de los templos, no solo están proporcionando evidencias tangibles de eventos históricos narrados en la Biblia, sino también ayudando a reconstruir el vínculo profundo que los judíos, cristianos y musulmanes tienen con la ciudad. Lo que es aún más relevante para los arqueólogos y estudiosos hoy en día es la búsqueda de los restos del tercer templo, un templo que, según la tradición judía, aún está por ser construido en el monte del templo. Esta idea sigue siendo un tema importante no solo para la fe judía,
sino también un asunto político y espiritual, dado el profundo significado que tiene este lugar tanto para los israelíes como para los palestinos. La arqueología en Jerusalén, por lo tanto, no solo tiene un valor histórico, sino también un impacto directo en la comprensión y el futuro de las relaciones entre las diferentes culturas y religiones que conviven en la ciudad. A través de estas excavaciones, los arqueólogos están descubriendo las huellas de un pasado lejano, mientras que las preguntas y los misterios que rodean a la ciudad continúan atrayendo la atención del mundo entero. Por lo tanto, Jerusalén sigue siendo una ciudad única no solo por su relevancia religiosa, sino también por su capacidad de conectar el pasado con el presente y formar parte de las discusiones políticas, sociales y espirituales que aún dan forma a las dinámicas globales. Los ojos del mundo, incluidos los de científicos, arqueólogos, líderes religiosos y políticos, continúan mirando hacia esta ciudad antigua, mientras los secretos de su pasado siguen saliendo a la luz. La historia de Jerusalén es profundamente compleja y está marcada por una serie de conquistas y transformaciones que han moldeado la ciudad hasta convertirse en lo que es hoy. La conquista musulmana de Jerusalén en el año 635 a 638, bajo el califa Umar ibn al-Khattab, fue un cambio trascendental en la historia de la ciudad, ya que, después de siglos de dominio romano y bizantino, la ciudad pasó a ser una parte fundamental del califato islámico. Este dominio estableció nuevas estructuras y prácticas religiosas en la ciudad, incluidas las famosas construcciones islámicas en el Monte del Templo, como la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa, que hoy dominan el paisaje religioso y político de la región. La llegada del Islam a Jerusalén cambió la ciudad de manera irreparable desde un punto de vista geográfico, cultural y religioso. Las antiguas estructuras judías fueron desplazadas y reemplazadas por edificaciones musulmanas, siendo la Cúpula de la Roca un símbolo prominente de esta transformación. La construcción de la Cúpula de la Roca en el siglo VII, específicamente sobre lo que se cree era el sitio del antiguo Templo de Salomón, fue un acto significativo, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también religioso, al reclamar el monte del templo como un sitio sagrado para el Islam. La mezquita Al-Aqsa, que se encuentra cerca, también se erige como el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, vinculando aún más la ciudad a la historia islámica. Por su parte, los judíos, que durante siglos no tuvieron acceso permanente a Jerusalén y cuya presencia en la ciudad fue intermitente, se encontraron ante un gran desafío, la reconstrucción de un tercer templo, que se considera central en la tradición judía y en la profecía mesiánica. A pesar de que el Estado de Israel fue fundado en 1948, la cuestión del control del monte del templo sigue siendo un tema profundamente controvertido y sensible. Aunque la parte occidental de Jerusalén fue tomada por Israel durante la Guerra de los 6 Días en 1967, el monte del templo sigue siendo administrado por autoridades musulmanas a través del Waqf, lo que complica cualquier intento de restaurar el templo judío. Para los judíos, la idea de reconstruir el tercer templo no es solo una cuestión de restaurar un lugar de adoración, sino también el cumplimiento de una profecía que, según la tradición judía, precede la llegada del Mesías. Este es un tema que también resuena entre los cristianos, especialmente aquellos que creen que la construcción del tercer templo es un evento crucial para los últimos tiempos, según las escrituras bíblicas. La profecía dice que después de la construcción del tercer templo, el anticristo será revelado, y luego vendrá el Mesías para restaurar la paz mundial. Este conflicto entre la tradición religiosa, la política actual y el control territorial de Jerusalén genera tensiones que aún no han sido resueltas. La excavación arqueológica en Jerusalén, por parte de arqueólogos judíos y otros estudiosos, sigue revelando importantes descubrimientos que podrían tener implicaciones significativas para los debates actuales sobre el futuro del monte del templo y la posibilidad de reconstruir el tercer templo. Lo que está claro es que Jerusalén sigue siendo un punto de convergencia de diversas tradiciones religiosas y culturales, y su historia continúa siendo un tema de profunda relevancia tanto para la política internacional como para la espiritualidad global. La ciudad sigue siendo un símbolo de fe, conflicto y esperanza, y mientras continúan los descubrimientos arqueológicos,
La pregunta sobre el futuro de Jerusalén y el tercer templo sigue siendo un tema apasionado para millones de personas en todo el mundo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.